Bienvenidos a su canal Así lo solucioné. El día de hoy vamos a darle solución a la pregunta ¿cómo contar usando fechas? Básicamente es aprender a utilizar el uso de la función contar.si y contar.si.conjunto en Excel. ¿Cómo hacemos esto? Aquí en este archivo que tengo ya preparado para mostrarlo, vamos a aplicarle acá, quitarle la opción de ver la cinta de menús para que sea un poquito más grande. Tenemos un listado donde tenemos unos elementos, donde tiene una fecha de solicitud de cada uno de ellos, tenemos una fecha de entrega, una cantidad, un valor unitario y el total como tal. Y tenemos las siguientes preguntas que resolver. Nos piden acá cantidad de ventas realizadas el 10 de mayo. Entonces el 10 de mayo vamos a ver aquí a simple vista que tenemos estas dos, 10 de mayo, y la cantidad es estos dos, 3 y 5, entonces nos debe dar 8, ¿cierto? Entonces aquí vamos a aplicar, esto es por lo que es muy sencillo, pero obviamente cuando tenemos un listado muy grande, gigante, llenos de información, pues debemos acudir a las funciones de Excel que nos ayuden a darle solución y una respuesta correcta y rápida a este tipo de inquietudes. Para ello vamos a utilizar la función contar, porque no nos están pidiendo es qué cantidad de ventas, sino cuáles son qué cantidad de ventas se realizaron. Entonces realizamos dos ventas y la suma de las ventas pues dio 8, es decir, hay tres elementos del elemento E3 y 5 del E1, pero ¿cuántas se hicieron el 10? Se hicieron fue 2. Entonces usamos la función contar.si. Vamos a apoyarnos aquí en la ayuda de las funciones y nos dice el rango. ¿Cuál es el rango? Necesitamos contar este rango que va desde B2 hasta E6 y el criterio que vamos a utilizar es el 10 de mayo, es decir, que todo lo que sea igual a 10 del 05 del 2016 no lo cuente. Ya podemos observar acá en esta parte que el resultado es 0, luego algo no está bien, y es por lo siguiente, y es que nosotros debemos ingresar este criterio, porque está tratando de una fecha, entre comillas. Entonces igual a las comillas desde el principio, perdón, acá desde antes del igual, y como pueden observar aquí que dice comillas igual 10 de mayo del 2016, cierra comillas, y ya nos está arrojando un resultado que es 2, y ese es el que nos está arrojando acá. Vamos a cambiar el formato aquí en esta celda y nos dice que 2, y efectivamente son estas dos que tenemos acá. Entonces el truco básicamente con el manejo de fechas es que deben ingresarse entre comillas para que Excel entienda que estábamos hablando de una fecha y no necesita una concatenación de los números como el 10, el guión, el 05 y los demás datos que tiene esta fecha como tal. Vamos al otro ejemplo. Cantidad de ventas realizadas desde el 11 de mayo. Aquí nos dice que es desde, o sea que es la fecha a partir del 11 en adelante. Y nosotros tenemos fechas de solicitud el 9, el 10 y el 11. En este caso pues solamente tenemos una, pero insisto en el tema de que si fueran muchos datos pues no sería fácil. Vamos a hacer la misma operación y es contar.si. Nos ayudamos aquí con rango. El rango es el mismo B2 hasta B6. El criterio ya sabemos que entonces tiene que ser entre comillas y debe ser mayor o igual a 11/05/2016, cerramos comillas, y ya vemos acá que nos está arrojando un resultado. Está correcta la formulación, la sintaxis que debemos utilizar para el manejo de las fechas, y le damos a aceptar y nos dice efectivamente que es 1. Listo, una venta realizada el 11 de mayo. Ahora la siguiente pregunta, cantidad de ventas realizadas entre el 9 y 10 de mayo de 2016. En este caso, pues como ya vamos a trabajar con más de una fecha, necesitamos utilizar la función contar.si.conjunto.
aquí está, cuenta el número de celdas que cumplen un determinado conjunto de condiciones o criterios. Nos apoyamos nuevamente con la ayuda de la función y decimos acá rango de criterios, entonces las fechas de B2 a B6. Un segundo que aquí se bloqueó la pantalla, ya la soltó, listo. ¿Cuál es el criterio? El primer criterio es que sea, comillas, ¿no? Comenzamos con comillas, mayor o igual que el 0905 del 2016 y cerramos comillas. El segundo rango entonces es el mismo que ya tenemos, pero ahora le vamos a decir, comenzando con comillas, que menor o igual que el 1005 del 2016 y cerramos comillas. Y ya vemos acá que nos dio 4. Aceptar. Entonces vemos cuáles son. El 9 y otra del 9 y 2 del 10 nos da las 4. El 11 ya es superior al 10. Entonces están las 4 ventas realizadas en esos 2 días. Ahora, el último nos dice cantidad de ventas realizadas el 9 de mayo de 2016 entregadas al día siguiente o antes. Entonces, ¿cuáles fueron las ventas realizadas el 9 de mayo? Estos. Y nos dice que entregadas, la fecha de entrega al día siguiente o antes. ¿Cuál es el día siguiente? En este caso es 10 o el mismo 9. El 12 ya no aplica, entonces realmente tendríamos solamente 1. Vamos a ver cómo se hace. Entonces lo mismo, contar punto sí punto conjunto. No lo vamos a hacer con la ayuda, vamos a utilizar entonces el rango es de B2 a B6, ¿cierto? Punto y coma en el caso de mi computador. El primer criterio va a ser entonces comillas que sea cantidad de ventas realizadas el 9 de mayo, entonces que sean igual el 09 10 del 2016. Listo. ¿Cuál es el otro criterio? Que entonces el rango C2 a C6 tenga el criterio que sea menor o igual al 10 de mayo, ¿cierto? O sea, el 10 o el 9. Entonces sería, comillas, menor o igual al 0905 del 2016, cerramos comillas y nos dio 0. Está mal, nos tocó ayudarnos. Entonces, primer rango, B2, que sea igual al 9 de mayo, listo. En el segundo criterio, que sea menor o igual al 10, entonces tenemos que decir es 10. Al día siguiente o antes, no era 9, sino 10. 10, listo. Menor o igual, entonces igual al 09, aquí está mal, 0905 del 2016 y 1005, listo, ahora sí. Entonces tenemos acá que nos da 1, que son cantidad de ventas realizadas el 9 de mayo entregadas al día siguiente o antes. Entonces el 9 de mayo y la única es la del 10 y por eso nos aparece 1. Listo por este lado. Ahora, la segunda parte es para no hacer las referencias de las fechas digitando el número de la fecha, sino de una celda en particular. Vamos a utilizar, por ejemplo, aquí la fecha 10 de mayo en la celda I2 y vamos a utilizar la del 10 de mayo. Por ahora no. Vamos a tratar de resolver las mismas preguntas, pero con este rango de fechas. Entonces, en la primera pregunta nos decía cantidad de ventas realizadas el 10 de mayo. Entonces, vamos a hacer la misma función, pero apoyándonos en la celda donde tenemos el dato que estamos buscando. En este caso, I2. Entonces, más contar punto sí, que rango. Entonces, el rango va a ser este de acá y el criterio va a ser este de acá y cerramos. Esto creo que nos va a dar un error. Bueno, no nos dio el error, perfecto. Entonces aquí podemos utilizar
sin ningún problema, porque el rango no está explicando, no está solicitando que sea mayor o menor, entonces nos sale con facilidad. Y como ven en la fórmula, entonces tenemos acá el rango de criterios y el criterio como tal. Listo. La segunda dice cantidad de ventas realizadas el 11 de mayo. Ventas realizadas el 11 de mayo. Ventas realizadas desde el 11 de mayo. Estoy haciendo mal aquí es donde tenemos una diferencia. Vamos a ver otra vez contar puntos y el rango. Este rango. Punto y coma. Y este de acá cerramos, nos da lo mismo, los mismos dos, pero bueno, vamos a cambiar acá primero 11 de mayo, que es la ventaja que tenemos porque podemos jugar con estas fechas y acá la fórmula va cambiando. Y lo que necesitamos que sea mayor, es decir, nos dice cantidad de ventas realizadas desde, o sea, desde el 11 en adelante, mayor o igual. Si nos devolvemos a la fórmula, entonces aquí le vamos a colocar mayor o igual. Nos da un error. ¿Por qué nos da un error? Porque debería entre comillas. Entonces, como lo hicimos inicialmente, comilla al principio y comilla al final, creo que nos da un error acá. No nos dio error, pero nos dio 0. No es cierto, debe dar 1 como está aquí. ¿Cuál es el truco aquí? Cuando utilizamos una celda de referencia es dejar entre comillas, en este caso el mayor igual, quitamos el último, perdón, la última comilla y utilizamos el símbolo ampersand para unir la celda a la que queremos hacer referencia y ya en este caso nos dio el resultado correcto. Hagámoslo con el siguiente para tener un poquito más de claridad. En este caso nos dice cantidad de ventas realizadas entre el 9 y 10 de mayo. Entonces vamos a colocar referencias. Vamos a utilizar entonces aquí en I2 las fechas que necesitamos, que es el 9 de mayo y el 10 de mayo. Y vamos a utilizar entonces nuevamente la función contar puntos y punto conjunto. ¿Cuál es el rango? Entonces nos dice cantidad de ventas realizadas entre el 9 y 10 de mayo. Entonces el rango es nuevamente B2, B6. ¿Cuál es el primer criterio? Entonces comillas, que sea mayor o igual, cierro comillas, ampersand y relacionamos la celda I2. Y el segundo criterio nuevamente es ¿cuál es el rango? Nuevamente B2 a B6. Y el criterio es que sea, entre comillas, menor o igual, cierro comillas, ampersand, a la fecha que aparece en la celda I3. Y cerramos. Y nos da 4. Entonces aquí podemos jugar con estas fechas. Que es, por ejemplo, pongámosle acá el 11. El 11 de mayo. Ya nos cambia. Mientras que aquí entonces tenemos una fecha fija y no tendríamos que entrar cada vez a la fórmula para cambiarla, mientras que con esto podemos jugar con estas fechas y la fórmula está dinámica. El último, cantidad de ventas realizadas el 9 de mayo entregadas al día siguiente o antes. Volvamos nuevamente a utilizar nuestra función contar si punto conjunto. Rango, cantidad de ventas realizadas el 9 de mayo. Entonces el rango es en la parte donde se hizo la solicitud. Listo. Entonces vamos a colocarlas el 9 de mayo. Aquí nos está hablando, vamos a colocar la fecha I1, o sea que es igual al 9 de mayo, ¿cierto? Aquí no use el conjunto. Conjunto. Rango. B2 a B6. Criterio, en nuestro caso aquí I2, entregadas al día siguiente o antes. ¿Cuál es el segundo criterio? Entonces la fecha de entrega. Y acá nos dice como criterio que debemos utilizar el 9 o antes, entregadas al día siguiente o antes. El día siguiente el 9 es el 10, ¿cierto? Entonces escogemos que sea comillas menor o igual, cierro comillas, ampersand para unir la fecha 2, en este caso I3, y cerramos y nos da 1. ¿Qué quiere decir? Analicemos un momentito. Entonces el primer rango
es que sea igual a I2, o sea, que nos dice que cantidad de ventas realizadas el 9 de mayo, o sea, I2. Y el segundo rango es C2 a C6 porque dice que entregadas al día siguiente o antes. Es decir, que el día siguiente es 10 o antes. Como vemos aquí, el 9 tenemos esas dos ventas y entregadas el 10 o antes solamente esta el día 10, por eso tenemos una. Si cambiáramos, por ejemplo acá esta fecha le ponemos 9 de mayo también, como vemos acá queda dinámica porque ya nos dijo que el 2. Aquí funciona también dinámicamente porque la fecha relacionada es del 10 o menos, y nos ayuda un poco. Sin embargo, la mejor opción es utilizar fechas, en este caso, en una celda independiente, de tal forma que podamos jugar con ellas y que nuestra fórmula quede dinámica. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya sido y les sea de utilidad. No olviden compartirlo, eh, darle like al video si les gustó, eso nos ayuda. Eh, Compártalo con sus amigos, familiares, utilícenlos en la oficina, en su trabajo y en los quehaceres. Así lo solucioné. Hasta la próxima.